Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DF-TV. Continúa la ofensiva terrestre de Israel en la Franja de Gaza y ha aumentado el número de fallecidos. Para ahondar en este conflicto estamos junto al analista internacional Raúl Sor. Raúl, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Sofía, ¿qué tal? Según las autoridades, ya van más de 500 muertos en Palestina. También se han contado algunos muertos soldados israelíes y un par de 18, civiles. según entiendo, 18 y 2 civiles, por lo que ha salido en estos últimos minutos. ¿Qué se puede esperar de este conflicto? ¿Podría agudizarse aún más? Sí, este conflicto está en pleno desarrollo y lo que se llamó Operación Margen Protector ya dejó de ser una operación, hoy día es una guerra. Con todos los elementos de una guerra, Israel tiene comprometido alrededor de 75.000 efectivos en este conflicto, que como digo es una guerra, y Hamás en su conjunto tiene una capacidad de movilización con un equipamiento muy inferior de unas 60.000 personas armadas. Por lo tanto, Israel como Hamás están comprometidos plenamente en este enfrentamiento, que es una guerra. ¿Y qué se podría esperar de la comunidad internacional? Porque lo que se ha visto son llamados más bien tibios. Queremos cese al fuego, pero no hay nada formal, ¿no? Bueno, Naciones Unidas, que es el principal organismo internacional, no puede ir más allá de lo que van sus Estados miembros. Y en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hay un respaldo bastante fuerte para Israel, especialmente de parte de Estados Unidos y en alguna medida de Gran Bretaña, Francia. Y claro, Rusia y China no se han pronunciado mayormente sobre el tema, de manera que no va a pasar gran cosa en Naciones Unidas hasta que Estados Unidos no resuelva que se ha llegado a un límite que no es aceptable. Pero es poco probable que Estados Unidos se inmiscuya en forma directa. Estas ofensivas no son rayos que salen de un cielo azul, son discutidas, hay una estrategia y creo que Estados Unidos también tiene interés en que Hamás, que es una extensión, o si se quiere, es la filial de la Hermandad Musulmana de Egipto, sea no aniquilada, porque eso no es posible, pero sea reducida a una expresión mínima y que pierda su capacidad de protagonismo durante algún tiempo. Y para Israel las condiciones nunca han sido mejores, en el sentido de que hoy tiene casi unanimidad en el mundo árabe en su ofensiva contra Hamás. La está respaldando Arabia Saudita, la Unión de Emiratos Árabes, bueno, por cierto, Egipto, que está absolutamente interesado en la destrucción de Hamás. Sí. De manera que y Siria, que era uno de los respaldos de Hamás en el pasado, está comprometida en una guerra civil de 3 años, que sin ninguna posibilidad de brindarles ayuda. Irak, ya sabemos la situación crítica que se vive, de manera que Hamás está en una situación de debilidad extrema. Y quizás es esa debilidad la que los llevó se ha quedado más solo que en el pasado, digamos. Tan absolutamente huérfanos, que el único país que las respalda abiertamente es Qatar, y Qatar tiene una capacidad limitada, aunque tiene capacidad financiera, militarmente es poco lo que pueden hacer, y hasta cierto punto Turquía ha tenido una cierta tibieza, por así decirlo, pero para todos los efectos prácticos Hamás está absolutamente sola, con una situación financiera muy precaria, y Israel tiene la esperanza de poder tumbar a Hamás y, en la medida de lo posible, generar una nueva situación política allí, colocando o poniendo la Franja de Gaza en manos de la Autoridad Nacional Palestina y de Mahmoud Abbas, que es su presidente. Claro. ¿Qué opción tiene Hamás entonces con el escenario que estamos viendo? Bueno, Hamás, ellos siempre suelen sacar cuentas alegres, y la cuenta alegre que sacan ellos hasta el momento es que han podido resistir esta ofensiva y que pese a toda la enorme maquinaria de guerra, con toda la aviación israelí, con toda la electrónica y toda la modernidad del ejército israelí, ellos siguen disparando cohetes día a día y que no los han podido subordinar. Y esto lo ven como una gran victoria moral. Y en este tipo de conflicto no importan los números de bajas, eso no cuenta. No. Ellos pueden tener 1.000 muertos, 2.000 muertos, pero si eso les sirve para reclutar a nuevas personas, si esto les sirve para levantar su estatura política, bueno, habrán ganado la guerra. ¿Habrán ganado algo? No, más que algo, habrán ganado la guerra, porque eso significa que en definitiva, digamos, la meta última de un ejército en una guerra es destruir la capacidad de organización del enemigo. No es terminarlo. No es que se rinda, sino que... pero que deje de pelear y que pierda las condiciones de volver a luchar. Pero jamás, a través de varias ofensivas que ha lanzado Israel, ha vuelto a regruparse y ha vuelto a mostrar capacidad. Si
el resultado de esta guerra es otra vez que Hamás puede rearmarse y volver a entrar a un conflicto con Israel, Israel va a haber ganado poco. Pero de todas maneras, Raúl, es poco probable, por lo que estamos viendo hoy en día, que Hamás sea capaz de mantener lo que está sucediendo hasta hoy en día, lanzando cohetes durante meses. No, meses de ninguna manera, y este conflicto no va a durar meses. Es decir, Israel tiene, como decía, cerca de 75.000 soldados comprometidos. Israel tampoco puede mantener este nivel de campaña y de actividad por tiempo indefinido. Y bueno, y además sabemos que se están generando condiciones políticas adversas, esta cantidad de muertos, es decir, 500 en pocos días. Bueno, claro, si se mantiene este ritmo va a haber efectivamente una protesta mucho más masiva a nivel mundial, y a Israel, por supuesto, como a cualquier país, le preocupa la opinión pública internacional. ¿Israel qué es lo que estaría buscando entonces? ¿Desarticular a Hamás? Yo creo que Israel no quería este conflicto. Yo creo que este conflicto lo provocó Hamás. Israel está mucho más preocupada en estos momentos de qué pasa con Irán y el desarme del programa nuclear iraní. Esa es la preocupación número uno. Es la amenaza estratégica que siente Israel, que Irán, si llega a tener una bomba atómica, cambia completamente el juego en el Medio Oriente. Hamás es un irritante, pero un irritante menor. Y de hecho Israel vaciló antes de lanzar la ofensiva terrestre e hizo una serie de amenazas. Y Hamás, quizás por un error de cálculo, pensando de que los israelíes estaban blufeando, siguieron y bueno, creo que no consideraron suficientemente la posibilidad de encontrarse con una ofensiva como la que están enfrentando. Pero de todas maneras, con el pasar de los días, ¿cierto? Bueno, ahora ya tenemos la ofensiva terrestre. Era de esperar que Benjamín Netanyahu lanzara esta ofensiva finalmente. Sí, así es. Y bueno, yo creo que Hamás está actuando desde una posición de extrema debilidad. Creo que es una situación bastante desesperada que los lleva a lanzar estos ataques. Que, por supuesto, esto no depende solamente de análisis puramente racionales, también aquí hay cuestiones emotivas. Recordamos el secuestro de los 3 jóvenes israelíes, que una de las consecuencias que tuvo fue una razzia, una operación muy fuerte en Cisjordania contra Hamás, con cientos de sus militantes detenidos, con allanamientos. Y eso, por supuesto, exacerbó los ánimos dentro de Hamás, y luego vino el asesinato de este joven palestino que también hizo hervir la sangre de los palestinos. Y bueno, las guerras no son solamente hechos planificados. Bueno, lo que sí sabemos ahora con el transcurso del conflicto es que Hamás se había preparado muy bien. Tenía todos estos túneles, y la guerra de túneles se ha demostrado muy efectiva, ya se demostró en Vietnam. Hezbollah en el sur del Líbano hizo un uso extraordinario de los túneles, que complicó tremendamente a Israel, que siempre confía mucho en su supremacía aérea. Bueno, cuando tienes túneles la Fuerza Aérea no sirve tanto. No sirve mucho. Entonces, bueno, ellos se habían preparado seriamente y tienen miles de cohetes. O sea, eso demuestra cuánto invirtieron en una zona que es muy pobre, y hay que decir, Hamás es una organización político-social, es decir, ellos son el gobierno de Gaza, y teniendo esta pobreza, la miseria que hay, ellos hicieron inversiones descomunales en la preparación de este conflicto. O sea que es algo planificado. No solamente planificado, sino que es una opción. Ellos optaron por este conflicto antes que por satisfacer ciertas necesidades sociales. Por ejemplo, siempre hubo la queja en Gaza de que no había cemento, no había concreto, porque los israelíes no dejan pasar cemento y concreto. Esa parte es sumamente pobre, el lugar exacto, donde está... pero ahí invirtieron decenas de miles de toneladas en cemento para construir los túneles. O sea que ellos hicieron una opción. Los recursos estaban, los ocuparon para otras cosas nomás. Así es. Pero de todas maneras, Raúl, con lo que se ha visto en esta zona en los últimos 50 años, quizás más, de todas maneras, si es que hay un cese al fuego en una semana o en algunos días más, lo más probable es que en algunos meses o quizás en un par de años se retome nuevamente un conflicto. No, Sofía, el drama acá es que todos estos conflictos van dejando cicatrices muy profundas. ¿Y qué ocurre en estos momentos? Los sectores más extremistas, más fundamentalistas, en ambos países, tanto en Israel como entre los palestinos en Gaza, que Hamás y Yihad Islámica, se van fortaleciendo, porque en estas situaciones la polarización favorece a los más extremos. Y Israel viene en un proceso de derechización, de nacionalismo, bastante y exacerbado, ya con brotes de claramente racismo inaceptable, en que... Como lo que escuchamos a esta diputada israelí diciendo que había que matar a todas las madres palestinas. Bueno,
de esa declaración no la conozco, pero sí sé que en Jerusalén hubo manifestaciones en que pedían matar a palestinos y matar árabes, de manera que eso ya es algo execrable, es totalmente inaceptable. Y eso es lo que está ocurriendo, y uno ve una derechización y un nacionalismo exacerbado cada vez mayor entre los israelíes, y por su parte uno ve una cultura de martirio, de sacrificio, hasta las últimas consecuencias entre palestinos, y Hamás es una organización absolutamente irresponsable. Es totalmente irresponsable este lanzamiento de los cohetes, por no decir criminal, porque... Poniendo en riesgo a la población civil. Claro, es decir, ellos lo que están haciendo es lanzar cohetes contra ciudades y contra civiles. Afortunadamente no han dado en el blanco hasta ahora, pero en cualquier momento lo podrían hacer y podrían matar a civiles tan inocentes como los palestinos inocentes que están muriendo en estos bombardeos, porque hay que decirlo, no existe tal cosa como ataques quirúrgicos en que uno va y... Eso mismo, o ¿cierto? sea, siempre, que van a ser un objetivo puntual, eso no ha pasado eso no nunca. existe, y menos en un área densamente poblada. Entonces los israelíes en su presupuesto tienen claro que van a provocar muchas bajas civiles, y eso no es aceptable. Raúl, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando la compleja situación que se vive en estos momentos en Gaza. Gracias a ti. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DF TV.